es el don de diversos géneros de lenguas. Regularmente es el que se manifiesta al principio. Entonces fíjese bien, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es decir, ya la gente es hijo de Dios, ya recibió a Cristo en su corazón, ya mora dentro de él. Pero ¿cuál Espíritu Santo es el que mora dentro de ustedes? ¿Cuál? El que resucitó a Jesús de entre los muertos. Si ese poder de resurrección, porque es un poder, imagínense levantar a Jesús de entre los muertos del abismo, resucitar a Cristo Jesús, levantarlo de entre los muertos espirituales, de entre los muertos físicos, imagínense, con ese gran poder, ¿puede captar ese gran poder? Todo lo que representa ese poder. Ese mismo poder que levantó a Jesús entre los muertos vive dentro de usted. Fíjese, vive dentro de usted. Y fíjese bien lo que dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice que va a ser ese que levantó de los muertos a Cristo Jesús? ¿Qué va a ser ese? Le va a dar vida, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Vivificar un cuerpo mortal. ¿Qué significa vivificar un cuerpo mortal? Le va a dar vida para que ese cuerpo no muera a corta edad, pues para que me entienda. Le va a dar vida el Espíritu Santo, le va a dar vida a su cuerpo. ¿Cuál es la función de Dios? Darle vida a su cuerpo a través del Espíritu Santo, ¿ok? Si estamos de acuerdo, ¿verdad o no? Isaías capítulo 5. La falta de conocimiento es uno de los principales obstáculos por los cuales la humanidad está enfermos. Y no nada más la humanidad en general, sino también algunos hijos de Dios que son creyentes en Jesucristo, cristianos o como se denominen, que tienen a Cristo en su corazón, que han nacido de nuevo en su espíritu. Algunos de ellos también están enfermos. Si hemos conocido algunos hermanos enfermos, ¿verdad? ¿Te tocó conocerlos? Sobre todo alguien que va llegando por primera vez, bueno, recibe a Cristo, lo reciben y algunos vienen enfermos, nacen de nuevo en su espíritu, pero vienen enfermos, ¿verdad? Y necesitan el poder sanador del Espíritu Santo para vivificar ese cuerpo. Pero otros que tienen más tiempo en la palabra, por ejemplo, que tienen 1 año, 2 años, 5 años, a lo mejor en alguna iglesia, por ahí donde se predica el Evangelio, nacieron de nuevo en su espíritu, crean lo que nacieron de nuevo, y si se mueren a corta edad, ¿qué cree que va a pasar con ellos? Se van al cielo con Cristo Jesús, ¿verdad? El único problema es que se van a lo mejor al cielo a los 30 o 40 años, o se van a los 50 al cielo. Yo he conocido pastores, hermanos en Cristo, que a los 53 años se han ido al cielo. ¿Por qué a los 53 años? ¿Porque era la voluntad de Dios? No, porque no tuvieron conocimiento en que Dios era el dador de la vida, y si había alguien que mataba, destruía, enfermaba, era Satanás, el diablo. En pocas palabras, gran parte de los que murieron era porque ellos creían que Dios era el que enviaba la enfermedad, o Dios los probaba con algo malo, y se han ido. Hay un hombre llamado, un puertorriqueño, que venía mucho acá a México, a Sinaloa, y venía mucho acá al DF. Se llama Héctor de la Cruz, no sé si han conocido. Héctor de la Cruz fue un evangelista pues donde se veían milagros impresionantes. Imagínense, sanos de cáncer a través de él, paralíticos que se levantaron, ciegos por los cuales Dios les restauró la vista, sordos, enfermedades de las peores sanaban a través de este hermano. Sin embargo, él murió a los 55 años, creo. 55 años. Y creo que murió de un paro cardíaco, algo así. Porque creo que estaba predicando y se desvaneció y cayó, y al parecer fue de un paro cardíaco. Y otros dicen que murió de cáncer, al parecer. No están muy seguros, no han dicho exactamente de qué murió. Pero la versión más común es que murió de un paro cardíaco predicando a los 55 años. Y por él se veían milagros. Créanlo que muchos sanaron del corazón también a través de él. Pero ¿por qué él murió a los 55 años?
Bueno, en primer lugar murió porque no tuvo el conocimiento de entender que Dios era el que lo levantaba, de que Dios era el que lo sanaba, de que Dios era el dador de la vida. Segundo, le dio lugar al diablo. Este hermano empezó a hablar de otros pastores, de otros hermanos en la fe. Empezó a criticar más bien. Una cosa es hablar de ellos y otra cosa es criticarlos, ¿verdad? Yo no hablo de los demás, yo no los critico. Y si hago referencia a algo es en algún error doctrinal, lo mejor que tengan por ahí, con la finalidad de que en un momento ellos escuchen estos videos o audios y puedan, por decirlo así, cambiar de opinión, para que me entiendan. Si ellos creen que Dios enferma, pues yo les predico y les digo, Dios no enferma, a través de este video. O sea, Dios no es el que enferma, ¿eh? Si me estás escuchando por allá en Colombia, Argentina, en el resto del habla hispana, Dios no es el que enferma. Así es que ve creyendo que Dios es el sanador y el que enferma es el diablo. Para que vivas larga vida en la tierra, si Dios te va a usar de larga vida, por lo menos 120 años, yo declaro en tu vida. Esto va a salir a través de internet en una semana más, por algunos que nos están siguiendo por internet. Entonces fíjese bien, la idea principal, este hombre murió porque empezó a criticar, pues dice, esos que creen en prosperidad, los de la prosperidad, empezó a juzgar muy duro a los que creen en prosperidad. Empezó a juzgar muy duro y criticar a los que creen en prosperidad. Empezó a hacer cosas incorrectas, pues. Le dio lugar al diablo y no entendió que él tenía que corregir esa situación. Que tenía que decir, bueno, Dios mío, te pido perdón por haber hablado contra ellos y yo continúo mi ministerio. Igual que Dios lo iba a seguir usando durante larga vida. Es importante entender que el darle lugar al diablo permite que seamos de corta vida o que el diablo traiga una enfermedad sobre nuestras vidas. Por eso estamos instruyéndolos a ustedes para que en un momento dado puedan ser de larga vida aquí en la tierra. Entonces fíjese bien, Isaías capítulo 5, versículo 13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Mi pueblo fue llevado cautivo, ¿por qué? Porque no tuvo conocimiento. ¿Cautivo de qué? Cautivo a lo mejor, cautivo significa preso, para que me entienda. Cuando alguien está preso es porque está atado o con alguna atadura de parte del diablo. El diablo lo tiene encadenado en alguna situación. Porque no tuvo ¿qué? El conocimiento. Se da cuenta que la falta de conocimiento es la que no ha permitido que los seres humanos puedan salir de la cautividad. Y segundo, que algunos hermanos en Cristo no hayan podido salir de alguna enfermedad también. La falta de conocimiento, y no es crítica, sino al contrario, es para que ellos puedan corregir, ahora que vean este video, puedan corregir esa situación, y ellos entiendan que Dios es el sanador, y dejen la atadura de que, o ese mal entendimiento de que Dios es el que castiga con enfermedades. Pues no. Si dejan ese entendimiento, ellos van a ser libres de la enfermedad. ¿Ok? Es importante entender esto, para que al momento de entender esto, ellos puedan ser libres de la cautividad en que los ha tenido el diablo, y se pueda manifestar ese poder de Dios. Bueno, la falta de conocimiento, estamos de acuerdo que es la que no ha ayudado mucho, que ha sido destruido al pueblo de Dios. La falta de conocimiento ha destruido al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debe abundar en el conocimiento de los hijos de Dios, de los que llegan a Cristo Jesús? ¿Qué es lo que debe de abundar? Palabra de Dios, palabra de Cristo. Pero no palabra cambiada, no palabra tergiversada, no palabra modificada, no palabra en base a una traducción, porque eso nos lleva a la ignorancia. El agarrar una sola traducción ha llevado al pueblo a la ignorancia, porque la Biblia no se escribió en español. ¿Cuántos saben que no? En hebreo, arameo, Viejo Testamento, y en griego, Nuevo Testamento. Entonces la Biblia, cuando se escribió originalmente, fue en hebreo y en arameo, pero ya no existen esos escritos. Y por último, las últimas traducciones que hay, que ya la hizo el apóstol Pablo, más bien cuando se formó el canon del libro ya fue en griego. Pues en pocas palabras,
Ya no están los extractos o los escritos. Cuando Jesús anduvo haciendo milagros, esos originales ya no están, que esos sí están en hebreo algunos y en arameo otros, pero ya no están. Entonces solamente tenemos los más antiguos u originales, que son los que están en griego. Por eso es necesario agarrar diversas traducciones, ¿cuántos saben? Para no caer en ese error de que si leemos una y nos basamos en esa, pues eso nos va a llevar a una ignorancia total de las Escrituras. Dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, ¿ya lo tienen? Versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Qué es lo que debe abundar en su corazón? La palabra de Cristo. Una de las cosas importantes por qué los seres humanos han estado enfermos es porque practican la ley de Moisés, ¿sí sabía? Practican ley de Moisés. Cuando la palabra que debe morar en sus corazones es la palabra de Cristo, es decir, Nuevo Testamento para acá, para que me entiendan. Es importante conocer Viejo Testamento para entender los simbolismos, las señales y todas las cosas que eran un reflejo de la venida de Cristo. Por ejemplo, se decía que sacrificaban un cordero, que usted entienda que ese cordero representaba a Jesús, pues en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Para eso nos sirve el Viejo Testamento, tener ese conocimiento general. Y algunas promesas que dio Dios al pueblo de Israel que también pueden ser aplicables a nosotros. Es decir, las bendiciones, pues. La bendición que Dios le prometió a Abraham se confirma en Gálatas capítulo 3. Y esa bendición le pertenece a usted. Explico. Lo que se confirmó del Viejo Testamento en el Nuevo le aplica a usted. Lo que no se confirmó del Viejo Testamento en el Nuevo no le aplica a usted, pero sí es necesario que la conozca. Nada más, pero no que la aplique. Por tanto, fíjese bien, si leemos un poquito más atrás, entendiendo que la palabra de Cristo es la que debe morar en sus corazones. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo se someten a preceptos? ¿Qué significa habéis muerto con Cristo? Significa que Cristo murió por nosotros y resucitó, ¿verdad? Y dice Romanos capítulo 6 que nosotros juntamente, o Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice que juntamente con Cristo hemos resucitado. ¿Cuántos saben eso? Es decir, el proceso que pasó Cristo, también lo pasó usted cuando reconoció a Cristo como su Señor y Salvador. En pocas palabras, Cristo pagó el precio por usted, en sustitución de usted, ¿me entiende? Si Él sufrió, lo hizo por usted. Si Él bajó al infierno a sufrir, lo hizo por usted. De donde fue resucitado al tercer día de entre esos muertos. Entonces, si Cristo Jesús bajó a los abismos, porque eso dice la Biblia que bajó a los abismos, en Efesios capítulo 4. Entonces, a las partes más bajas dice que estuvo Jesús, entonces lo hizo por o en sustitución de todos nosotros, de la humanidad. Por eso cuando dice que hemos muerto con Cristo, significa, en pocas palabras, que también hacemos morir muchas cosas de la carne. Si resucitamos con Él, nuevamente, Colosenses capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viven en el mundo se someten a preceptos? Tales como no manejes, no gustes, ni aun toques. ¿Qué significa todo esto? No manejes, no gustes, ni aun toques. Está hablando de prohibiciones. Prohibiciones, y luego el versículo 22 nos lo aclara. ¿Qué tipo de prohibiciones? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas, todas, dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Es decir, el ser humano ha vivido en base a mandamiento de hombres.
Y le voy a poner, estoy leyendo por ahí un libro que se llama, le voy a poner unos preceptos, ¿no? O mandamientos de hombre. Las personas que iniciaron bien en el evangelio, en la iglesia primitiva, gran parte de ellos se tergiversaron. Y no es para criticar una religión u otra, nosotros no criticamos, solamente vemos los errores que han tenido. Por allá un libro que se llama Los Generales de Dios, el capítulo 2 o el tomo 2 de Los Generales de Dios, trae la historia de 5 hombres que formaron parte de la reforma que se dio por allá en 1374, comenzó más o menos. Algunos atribuyen la reforma protestante a este hombre llamado, ¿cómo se llama? Lutero, Martín Lutero, pero no pertenece a él. La verdad es que la reforma protestante viene desde 1370 con un hombre llamado John Wycliffe. Desde entonces viene la reforma protestante. Ahí viene, en ese libro viene este hombre en Los Generales de Dios, tomo 2. Ahí viene este hombre llamado John Wycliffe. Él vivió en un tiempo donde sí sabía que gran parte de la iglesia católica o el catolicismo, los sacerdotes que se ordenaban en esa época sabía que no conocían la Biblia, no la conocían. Caso concreto en Inglaterra, donde vivió este hombre llamado John Wycliffe. Él vivió en Inglaterra por allá en 1370 más o menos, que fue cuando él estudió por ahí en la Universidad de Oxford, ahí en Inglaterra. Resulta que en esa Universidad de Oxford iban todos los eruditos o los que querían estudiar para sacerdotes, por así, monjes, y todos ellos, ¿no?, que querían estudiar teología, divinidades, etcétera. Mucho tipo de seminarios que había en ese lugar, ¿no? Pero también les enseñaban a estudiar lo que es latín, porque la única Biblia que estaba escrita en esa época, en el siglo IV, la única Biblia que estaba escrita estaba en latín, no estaba en inglés. No había Biblia en otros idiomas, solamente en latín. Y no todos los que estudiaban, por decirlo así, para un sacerdocio dentro del catolicismo, no todos los que estudiaban para un sacerdocio estudiaban latín. Es decir, en pocas palabras, había gran parte de sacerdotes ordenados en provincias que no conocían el latín, por consecuencia no conocían la Biblia. ¿Está captando? Menos iba a llegar al vulgo, como le llamaban ellos. Menos iba a llegar una persona común como nosotros. Una Biblia en un idioma inglés, pues en aquella época. Jamás iba a llegar. Creían ellos que la Biblia solamente la podían interpretar ciertos y cuales clérigos de la iglesia, nada más ciertos y cuales que sabían el latín. Por consecuencia ellos no lo traducían al idioma inglés, porque creían que el idioma latín era el idioma de los ángeles, por lo cual se había escrito la Biblia en latín. Y por consecuencia no lo querían cambiar con la finalidad de manipular y controlar territorios, economía, gobierno y al pueblo en general. De antemano, no me voy a meter mucho en ese aspecto, ¿no?, porque es parte de la historia, pero a lo que yo quiero llegar, en conclusión, a lo que yo quiero llegar, es que este hombre llamado John Wycliffe fue un hombre que despertó, en pocas palabras, esa pasividad que había en la iglesia. La despertó a tal grado que empezó a nombrar todos los errores doctrinales que tenía el catolicismo, de tal manera que este hombre pues fue muy beneficiado porque era muy amigo de un duque, era muy amigo de un hijo del rey, etcétera, era protegido, pues, en pocas palabras. Entonces, este hombre dictó muchos de los errores doctrinales que había, y en la mayoría de estos errores doctrinales eran que él decía que eran mandamientos de hombres, que es lo que estamos leyendo ahorita en Colosenses capítulo, ¿qué? Capítulo 2, Colosenses capítulo 2, que había mucho cosas que eran mandamientos de hombres. Por ejemplo, una de las cosas que determinó o que detectó este hombre llamado John Wycliffe era algunas mentiras que decían algunos sacerdotes de las provincias, ¿no? Porque John Wycliffe fue un sacerdote católico, ¿no? Eso quiero decirle, y muy buen sacerdote católico, porque él sí estudió latín y estudió la Biblia. ¿Me explico? Tan es así que llegó a ser
un erudito de los mejores teólogos en la época de 1300, por allá, 1300, a mediados del siglo IV. Uno de los mejores llegó a ser. Tan es así que llegó a ser de los mejores que profundizó en las escrituras en latín. Y él fue el traductor de la primera Biblia de latín al inglés. La primera Biblia que se tradujo al inglés. De tal forma que este hombre vio mandamientos de hombres. ¿Sabe lo que le decían a las personas? Empezaron las clásicas indulgencias o las otros nombres, no recuerdo cómo le dicen, gulas, algo así. Entonces, las indulgencias era, por decirlo así, uno de los rumores que se decían en esa época que no venían en la Biblia, pero porque no la sabían. Hay muchos sacerdotes que no sabían la Biblia, no sabían. En su vida habían abierto una Biblia, pero se graduaron de sacerdotes y los mandaban a las provincias. Y decían, mira, si tu hijo no lo bautizas cuando está chiquito, si tu hijo no lo bautizas, porque el bautismo costaba una lana, ¿no? Si no bautizas a tu hijo cuando está chiquito, si él muere antes de que lo bautices, tu hijo va a andar como un insecto volando aquí, como un ave, como un insecto, se va a transformar en un insecto y va a andar volando aquí en la tierra y no se va a ir a reposar al limbo, no se va a ir al paraíso. Si tu hijo muere antes de bautizarse, va a andar como un insecto aquí en la tierra. Eran rumores, pero sabe que ¿cómo dicen? Eran fábulas que contaban, porque la gente les preguntaba, oye, ¿qué pasa si mi hijo muere antes de bautizarse? Pues va a andar como un insecto volando, eran lo que decían los sacerdotes. ¿Por qué cree? Porque no conocían la Biblia, o sea, no era a lo mejor gran parte de ellos no era porque su corazón estaba directamente puesto en el dinero, pues ¿sí me entiendes? Sino lo hacían a veces inocentemente, gran parte de ellos. Entonces este hombre John Wycliffe sacó esos errores doctrinales y le dijo que no tenían que vivir por mandamientos humanos, o sea, esos son mandamientos humanos, dijo él. Y por eso había mucha gente que estaba muriendo. La gran parte o la mayor parte en Europa llegó la lamentada peste negra, creo, no recuerdo cómo se llamaba, o algo así, creo que es la peste negra, ¿no? Murió el 50% de los ingleses en esa época, imagínense. Pero ¿saben una cosa? A John Wycliffe y lo que conocían la palabra de Dios ahí en la Universidad de Oxford, no les tocó, aunque a él sí le tocó ver amigos que habían muerto, pero a los que conocían realmente la palabra no les pasó nada les pasó. Sin embargo, él se dio cuenta que gran parte de las enfermedades era porque mucha gente practicaba mandamientos de hombres. O sea, practicaba mandamientos de hombres. Por ejemplo, si ponemos ahora un mandamiento humano en la actualidad, por ejemplo, lo que se dice comúnmente entre el mundo, usted lo escucha, oye, si sueñas algo, por ejemplo, si sueñas un accidente, se oye una versión, bueno, si lo cuentas ese accidente, significa que no te va a suceder. Ese es un mandamiento humano, o sea, es una ley humana. Si lo cuentas, no te va a suceder. Y ahí tiene la gente, bueno, soñé que me moría de esta forma, y ya va y se lo cuenta. Mira, ¿qué crees? Soñé que me moría y era un accidente y era de esta manera. ¿Y qué cree que pasó al tiempo? Murió de un accidente la persona. ¿Por qué? Porque con su boca se enlazaba con los dichos de su boca, pues, la persona. Porque decía que él tenía que morir porque ya había soñado en un sueño que iba a morir. Es un mandamiento humano. No tiene nada que ver con una religión, pues, para que me entienda. Pero es un precepto de este mundo, es un pensamiento de este mundo, donde la Biblia dice, oye, todo lo que tú digas te será hecho. El poder de la vida y la muerte está en tu boca. Proverbios 18:21. Entonces, la gente, como desconoce ese principio de que si tú hablas algo malo y te lo crees en tu corazón, te puede suceder. Por eso es que comienzan a hablar incoherencias, pues para que me entiendan que están fuera de la Biblia. Entonces, en conclusión, dijo en Colosenses capítulo 2, dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, te sometes a preceptos, tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Es decir, esa costumbre a veces llega a desaparecer, pues. Tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué significa el 23 en general? En conclusión, tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué significa todo eso? Que usted vea, va a haber personas que se vean a lo mejor
muy piadosos, para que me entienda, que se la lleven de rodillas caminando, por si voy a hacer una manda de 100 metros, 200 metros, y me voy a ir por la parte más fea de la calle, que me salga sangre de mis rodillas, pero con esto voy a agradar a Dios, pero con eso a lo mejor voy a sanar. Eso es duro trato del cuerpo. O sea, se ve muy bien, muy piadoso, muy generoso, pero eso no va a sanar a la gente. ¿Cuándo saben que una manda no lo va a sanar? Si alguien dice, bueno, si me voy a hacer una manda, voy a agarrar un racimo de nopales y me voy a ir golpeando durante 1 kilómetro. ¿Eso qué significa? Que la persona va a sanar porque se va golpeando a nopalazo la espalda y sangrándose. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, tales cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría, culto voluntario, en humildad. O sea, aparentemente la gente sea muy humilde, muy servidora, muy piadosa, para que me entienda, pero eso no, en pocas palabras, no tiene nada espiritual, para que me entienda. La gente no va a sanar por eso. Y luego dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, porque muchas personas, dice regularmente en la iglesia cristiana se dice, para que sometas tu carne tienes que golpear tu carne. Es decir, a ver, métele un ayuno de 40 días y vas a ver si tu carne no se va a someter. Ponte de rodillas 1 semana y todo, ponle piedritas ahí para que te dañes también tus rodillas. A ver si tu cuerpo no se va a someter a ti. ¿Sabe cómo se somete el cuerpo? Dijo el apóstol Santiago en Santiago capítulo 3. La única manera en que usted puede refrenar su cuerpo es a través de que no erre en palabra. Eso dijo Santiago. No está diciendo que se ponga de rodillas. Estamos hablando de 2 tipos de conceptos, ¿no? Uno, una religión clásica, y otro, un cristianismo clásico. En la religión clásica pues hacen sus mandas de rodillas, se pegan palazos. En el cristianismo clásico ayunan 40 días para someter su cuerpo, o se ponen de rodillas, y si es posible en un lugar en el más roñoso, donde haya más roñoso, me refiero a que haya piedras, no confunda, y haya piedras y que le duela y le queden las rodillas de camello para someter su cuerpo. Sí es cierto que debemos de orar, y sí es cierto que debemos de ponernos rodillas, pero ¿por qué no pone con jecitos sus rodillas en lugar de ponerse en donde hay piedras? ¿Me entiende? Siempre el ser humano se ha acostumbrado a sufrir físicamente, creyendo que va a merecer algo de parte de Dios cuando sufre físicamente. Pero quiero decirle que hay alguien que se sacrificó físicamente para que usted reciba las cosas por fe, que se llamó Jesús. Si alguien se sacrificó, fue Jesucristo, el sustituto de usted, porque fue su cordero sustituto. Algunas personas por aquí que me oyeron que, bueno, yo no creo mucho en el ayuno en la carne, pues para que me entiendan, no creo que me ayude mucho. Yo creo que sí puedo ayunar algún día para meterme en oración con Dios y olvidarme pues de comer, ¿no? O sea, sí lo puedo hacer, pero para estar en comunión con el Espíritu Santo, o lleno del Espíritu Santo, sí lo puedo hacer, ese ayuno. Pero en sí, el decir voy a ayunar 7 días para merecer un favor de Dios, nadie lo va a hacer. Es más, si alguien ayuna 7 días, hay personas que ayunan ciertos días para sanar, ¿ya sabe usted? Para sanar no se necesita más que la fe y el poder del Espíritu Santo. No se necesita más. Si usted se va a meter en 7 días de ayuno, que métase, pero para que esté en la presencia de Dios. ¿Me explico? No para recibir un favor de Dios, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Porque hay personas que se han ido de esta congregación porque escucharon, porque ya les quité el ayuno yo, para que me entiendan. O sea, puede ayunar a alguien cuando se mete en la presencia de Dios, métase en el ayuno, en la presencia de Dios. Pero si se va a poner de rodillas, y todo hasta el día de hoy voy a ayunar y mañana, y ya cuando pasaron 5 horas, de repente comienza usted a pensar lo que dejó en el refrigerador o en la cazuela que está en la cocina, y le empieza a dar el olorcito de la comida, pues mejor ya ni dejan de pensar hasta en Cristo, dejan de pensar en el Espíritu Santo y comienzan a pensar en la carnita asada que está allá afuera, ¿entiende? Y en ese caso mejor deje el ayuno. Pero si se va a meter en un ayuno para que se meta en la presencia de Dios,
para que su unción se manifieste ahí en su vida, entonces hágalo, ¿correcto? Pero en sí, el ayuno no va a recibir un favor de Dios a través del ayuno, pero sí, si se mete en ayuno, en oración y en la presencia del Espíritu Santo, sí, esa comunión con el Espíritu Santo le va a traer unción, ¿ok? Le va a traer unción. No el ayuno, sino la comunión. Y como está en comunión con el Espíritu Santo, no necesariamente, digo, algunos tenemos que estar en ayuno porque estamos en esa presencia del Espíritu Santo. Porque ni siquiera se va a acordar de comer, para que me entienda, por estar en su presencia. ¿Correcto? Ahora, si usted ayuna, pues lo respetamos, siga ayunando. No hay problema. Entonces, en pocas palabras, la falta de conocimiento ha destruido el pueblo. No la falta de ayuno, no la falta de vigilias, la falta de conocimiento. Y hemos de entender que ese conocimiento es el conocimiento revelado de Dios. ¿Cuál conocimiento? No una religión, no mandamientos humanos, ¿ok? Porque los mandamientos humanos no nos van a sacar de la enfermedad. Lo único que nos va a sacar de la enfermedad es la palabra, que usted entienda que Jesucristo llevó la enfermedad para que usted reciba la sanidad. Efesios capítulo 4, versículo 13. Ya vamos a terminar, ¿no? Para ver milagros, si usted viene con una necesidad. Efesios capítulo 4, versículo 13. ¿Cuál es la finalidad de Dios? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Efesios 4, 13. Dice que Él constituyó, dices, del 11 apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, etcétera, a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta dónde debe llegar usted en el conocimiento? Primero debe llegar a la unidad de la fe, y segundo debe llegar al conocimiento de ¿qué? De una religión, al conocimiento de mandamientos de hombres, al conocimiento de preceptos humanos, al conocimiento de que usted puede irse de rodillas de aquí hasta la carretera para que reciba su milagro, ¿no? Dice al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es el conocimiento por el cual el ser humano ha perecido? Porque no ha conocido al Hijo de Dios. Y dice, todo el mundo sabe que Jesucristo existe, hasta los musulmanes. ¿Cuántos saben eso? Todo el mundo sabe que Cristo existe, que Cristo existió, pues eso, anduvo sobre la tierra. Nosotros sabemos que ahorita es real Cristo, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque la misma historia en las fechas dice, en el año 100 después de Cristo, año 200 antes de Cristo. O sea, Cristo es el parteaguas inclusive en la cuestión de las fechas, en la historia. Por eso todo el mundo conoce a Cristo. Pero ¿cuál es el conocimiento del Hijo de Dios que debemos de conocer para que no seamos destruidos con una enfermedad? Que Jesús se hizo enfermedad para que nosotros fuéramos sanados. Que por su llaga fuimos nosotros curados, que es parte de la herencia que nos dejó Cristo Jesús. ¿Ok? En el conocimiento del Hijo de Dios. Según de Pedro capítulo 1 versículo 3. Vamos a ir rápido ya para concluir. Según de Pedro 1:3. Dice así. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué significa eso? Que todas las cosas que pertenecen a la vida eterna, la vida del creyente en esta tierra, y a la piedad significa un evangelio completo, pues. Todas las cosas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad significa el evangelio. Nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, la sanidad ya se le fue dada a usted hace más de 2000 años cuando Cristo murió. Pero, ¿a través de qué fue dado? Fíjense cómo dice, ¿mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En pocas palabras, mediante el conocimiento de lo que Cristo Jesús hizo por la humanidad, por nosotros. Cuando usted vaya con un enfermo, ¿qué cree que le va a decir? ¿Qué es lo que le tiene que decir a usted un enfermo para que se vea el milagro, para que se vea la sanidad? Cristo Jesús llevó la enfermedad por ti. Por eso tú no debes de estar enfermo, porque Cristo Jesús
a lo profundo del mar llevó esas enfermedades. Él cargó con tus dolencias. Por su llaga tú fuiste sanado. ¿Qué significa todo eso? Por ese conocimiento es por lo cual las personas van a ser liberadas o no van a ser destruidos por una enfermedad, para que me entienda. Mi pueblo perece, ¿por qué? O fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento en qué? En lo que el Hijo de Dios hizo, en lo que Jesús hizo. Segundo de Pedro capítulo 3, versículo 18. Segundo de Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia, fíjense. ¿En qué debe crecer usted? En la gracia. Pero también dice, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿En qué debemos de crecer? En la gracia. ¿En qué más? En el conocimiento de qué? De nuestro Señor. Se da cuenta que no es de un precepto humano, sino de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de lo que Él hizo por nosotros, de la herencia que nos dejó. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses 1, 9. Fíjense bien lo que dice Colosenses. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Eso dijo el apóstol Pablo. Desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Qué era lo que oraba Pablo por los demás? Orar por vosotros y de pedir. ¿Qué era lo que pedía Pablo en sus oraciones? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué era lo que oraba Pablo? ¿Qué era lo que le pedía a Dios? Que ustedes fueran llenos del conocimiento de qué? De la voluntad de Dios, del conocimiento de su voluntad. Porque mucha gente se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Será que está enfermo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Será que mi hijo está en cama toda la vida? Muchas personas que han nacido su hijo enfermo, o que se enfermó a corta edad, dice, es que esto es algo que viene de parte de Dios, a lo mejor para que yo reciba humildad, a lo mejor para que yo me porte bien y siempre me acuerde de Dios a través de este hijo enfermo en cama, desde niño. Hay personas que sí tienen sus hijos. Y es algo que Dios me lo dejó para que siempre me acuerde de Él. Eso no puede ser de parte de Dios. La voluntad de Dios es que las personas reciban la herencia en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Hechos capítulo 26, versículo 18. Ya me lo terminamos, ¿no? Hechos 26, 18. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo, hablando de su conversión. Esta conversión la volvió a explicar otra vez en Hechos 26, el apóstol Pablo, cuando él se convirtió a Cristo Jesús. Todo esto que le voy a leer ahorita, eso le dijo Jesucristo a Pablo. Desde el 16, fíjense, dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Quién le dijo eso? Jesús a Pablo, ¿verdad? Jesucristo a Pablo se lo dijo cuando se le apareció. Y luego le dijo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué iba a enviar Jesús a los gentiles a Pablo, o Pablo a los gentiles? Para que abras, ¿qué? Sus ojos. ¿Qué más? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. ¿Qué iban a recibir por la fe que es en Cristo Jesús? Perdón de pecados, ¿y qué más? Y herencia. Perdón de pecados y herencia. Se da cuenta que una cosa es la salvación y otra cosa es la herencia. La salvación es que usted, cuando viene a Cristo Jesús, nace de nuevo, se va al cielo. Pocas palabras. Y lo segundo es la herencia. ¿Qué herencia debe conocer aquí el ser humano? Que es de larga vida, que no tiene que morir de una enfermedad incurable. ¿Cuál es la herencia? Que Cristo Jesús lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es la herencia?
que no vamos a quedar en un accidente, que no vamos a morir de un ataque cardíaco. ¿Cuál es la herencia de Cristo Jesús? Que Él nos ha dado vida y vida en abundancia. ¿Se dan cuenta? Vida y vida en abundancia. Eso vino Cristo Jesús a darnos, esa vida y vida en abundancia. Es la herencia, aparte del perdón de pecados, es la herencia que Cristo Jesús nos dejó. Por último, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filemón, les dije, ¿verdad? ¿Qué les dije? Filemón es. A ver, ¿qué dijo el hermano Filemón? Filemón tiene un único capítulo, pero vamos a ver el versículo 6. Capítulo único, versículo 6. Filemón está después de Tito y antes de Hebreos. Filemón 1, 6. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. La participación de tu fe sea eficaz. La participación de tu fe sea eficaz. Eso es para que tu fe, en pocas palabras, se vea manifestada, pues. ¿Para que la manifestación de tu fe sea eficaz? Significa, ¿qué cree que significa eficaz? Que funciona. ¿Cuántos saben qué significa eso, eficaz? Para que tu fe te funcione, en pocas palabras, lo que le está diciendo Pablo a Filemón. Para que tu fe te funcione, la participación de tu fe es eficaz ¿en qué? ¿O cómo va a ser eficaz esa fe? ¿Cómo te va a funcionar? En el conocimiento de todo el bien que está. ¿Dónde? En vosotros, por Cristo Jesús. El conocimiento del bien que está dentro de vosotros o en vosotros. ¿Cuál es el conocimiento que está en vosotros? ¿O qué es lo que usted entiende que está en usted? Hay alguien que habita en usted que se llama Espíritu Santo. Si usted entiende que el Espíritu Santo habita en ustedes, entonces dice Romanos 8, que el Espíritu de Dios que levantó a Cristo Jesús entre los muertos es el mismo que le va a dar vida a su cuerpo mortal. ¿Está captando? Y usted conoce, tiene ese conocimiento, entonces eso lo va a librar de la muerte, de la enfermedad, de los accidentes. La idea de Dios es que usted sea de larga vida en la tierra, no que muera a corta edad. Esa es la idea de Dios. Que usted crezca en ese conocimiento. ¿Ok? Muy bien, vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios. Esa es la idea de Cristo, que usted reciba esa herencia. El conocimiento de su herencia lo va a hacer a usted ser de larga vida, sanar enfermedades por más incurables que sean, que ni una plaga toque su morada. Esa es la función de Dios. Que ni el mismo diablo pueda dañarle, y cuando usted vaya con un enfermo, debe tener ese conocimiento de lo que está dentro de usted. Y lo que está dentro de usted debe retransmitírselo también al enfermo, para que cuando él reciba a Cristo, también el Espíritu Santo venga a ser morada en él y también vivifique su cuerpo mortal. ¿Ok? Está captando que la falta de conocimiento ha destruido a la humanidad, al pueblo de Dios. El conocimiento del bien que está en vosotros, dijo el apóstol Pablo. El conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Es que recibamos la herencia. No nada más el perdón de pecados, como le dijo Cristo Jesús a Pablo en Hechos 26. No nada más ese perdón de pecados, sino la herencia entre los santificados. Te damos gracias, Dios. Gracias, Padre maravilloso y bueno, porque eres fiel, por tu amor y tu bondad. Yo te doy gracias, Señor, por el conocimiento de tu palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús que a través de este curso de sanidad, o cómo operar en sanidad y milagros, vamos a ver la manifestación de tu gloria, la manifestación de tu poder en el nombre de Jesús. Yo declaro que en cada uno de ellos, cuando ore por los enfermos, se vean esos milagros creativos, Señor, de tu poder, en el nombre de Jesús, porque hemos conocido el bien que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que vivifica los cuerpos mortales de los seres humanos que vienen y conocen a Cristo Jesús. Te damos gracias, mi Dios, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si viene algún enfermo, ahorita podemos orar por usted.